Hoy traemos las noticias de última hora desde el Congreso de los Estados Unidos. Como bien sabemos, tan solo faltan 4 días para el posible cierre parcial por parte del gobierno de los Estados Unidos, mientras continúa el enfrentamiento dentro del Congreso. El presidente republicano de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, rechazó este miércoles un proyecto de ley de financiación provisional, el cual avanza en el Senado, acercando a Washington a su cuarto cierre parcial del gobierno estadounidense en una década, cuando tan solo faltan 4 días para el final. Un cierre parcial llevaría a la suspensión de cientos de miles de trabajadores federales y la suspensión de una amplia gama de servicios gubernamentales, desde la publicación de datos económicos hasta beneficios nutricionales sociales. Pues hasta que el Congreso logre aprobar un proyecto de ley de financiación que el presidente Joe Biden firmaría en ley. El plan del Senado, que avanzó por un amplio margen bipartidista el día martes pasado, financiaría al gobierno hasta el 17 de noviembre, dando a los legisladores un poco más de tiempo para acordar a los niveles de financiación para todo el año fiscal, el cual comienza este próximo 1 de octubre. El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que el Senado celebraría la próxima votación de procedimientos sobre su proyecto de ley este próximo jueves, a menos que los senadores logren llegar a un acuerdo el cual les permita votar antes. La Cámara de Representantes de McCarthy estaba centrando sus esfuerzos en tratar de llegar a un acuerdo sobre más de los 12 proyectos de ley de financiación para todo el año, de los cuales hasta ahora han aprobado tan solo uno. Se esperaba que la Cámara votara hasta altas horas de la noche sobre las enmiendas a proyectos de ley de financiación específicos, aunque incluso si esos 4 proyectos de ley se convirtieran en ley el próximo sábado, pues por sí solos no serían suficientes para poder evitar un cierre parcial del gobierno. Hace semanas el presidente Biden instó al Congreso a que por favor aprueben una extensión a corto plazo del gasto fiscal de este año 2023, junto con ayuda de emergencia para ayudar a los gobiernos estatales y locales a hacer frente a desastres naturales y también ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. También buscó nuevos fondos para la seguridad fronteriza. Entre sus palabras más fuertes el día de hoy fue que si tenemos un cierre de gobierno, gran parte del trabajo vital, la ciencia y la salud podrían verse afectados, desde la investigación de algo como el cáncer hasta la seguridad alimentaria. Así que el pueblo estadounidense necesita que los republicanos en la Cámara de Representantes hagan su trabajo, el cual es financiar el gobierno. El enfrentamiento ha comenzado a atraer también la atención de las agencias de calificación, y tanto como Moody's como Fitch advierten que podría dañar la solvencia crediticia del gobierno federal. Los republicanos de la Cámara de Representantes quieren una legislación mucho más estricta, el cual detenga el flujo también de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos con México, y recortes de gastos más profundos que los que fueron promulgados en el mes de junio. Las preocupaciones sobre un cierre ya se están extendiendo hasta fuera de Washington. Tan solo en Atlanta, la Biblioteca y Museo Presidencial Jim Carter adelantó también sus festividades dominicales previstas para celebrar el cumpleaños número 99 del expresidente al sábado, antes de que los fondos federales se congelen a medianoche. Las agencias del Poder Ejecutivo ya estaban haciendo también los preparativos para determinar qué trabajadores federales van a permanecer en el trabajo sin paga hasta que el gobierno reciba fondos, y cuáles serían suspendidos. También se estaban produciendo ejercicios similares en el Congreso, donde trabajan miles de asistentes legislativos y otros trabajadores de apoyo. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que también se oponía al cierre. La patrulla fronteriza y las agencias tienen que seguir trabajando gratis durante un cierre. Fueron las palabras este miércoles del legislador republicano a los periodistas. Él se refería prácticamente a los servicios de inmigración y a los controles de aduanas en los Estados Unidos.
McCarthy enfrenta realmente amenazas de miembros de línea durante su propio partido, los cuales rechazaron un acuerdo, el cual él negoció con Biden en mayo por $1 billón en gastos discrecionales para el año fiscal 2024, y luego en junio aprobó exigiendo un cambio con otros $120 millones en recortes. Un puñado de partidistas de la línea dura también han amenazado con destituir a McCarthy de su papel de liderazgo si es que se aprueba un proyecto de ley de gastos que pues requiera votos demócratas para ser aprobado. McCarthy afirmó que los republicanos de la Cámara de Representantes probablemente presentarían también su propia medida provisional el próximo viernes. No estaba claro si es que habrá votos en la Cámara para poder aprobarlo. El enfrentamiento pues se está produciendo 4 meses después de que Washington prácticamente coqueteara con la posibilidad de incumplir con los más de $31 billones de deuda del país, una medida la cual obviamente habría sacudido los mercados financieros de todo el mundo. Otra rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos también podría elevar aún más los costos de endeudamiento y de este modo pues la deuda del país. Los republicanos de esta línea dura, incluido por ejemplo el expresidente Donald Trump, favorito para la nominación presidencial del partido en el 2024, han descartado los riesgos de un cierre y en algunos casos hasta han presionado activamente para lograrlo. Ahora bien, muchas personas no saben exactamente no entienden la profundidad de lo que significa un cierre de gobierno en los Estados Unidos. Si es que el Congreso no llega a un acuerdo antes de la medianoche del próximo sábado, prácticamente el gobierno federal de verdad cerrará. El Congreso de los Estados Unidos tiene que aprobar sí o sí un proyecto de ley de gastos a corto plazo. Les quedan pocos días antes de que el gobierno tenga que cerrar si es que fracasa. Incluso, la llamada resolución continua permitiría la financiación del gobierno solo hasta el próximo 17 de noviembre de este mismo año 2023. Pero esto daría tiempo suficiente para que la Cámara y el Senado voten sobre los 12 proyectos de ley de gasto que resumen las reglas para gastar unos $6 billones en el próximo año fiscal. Prácticamente, aprovechar este momento recurrente para su beneficio político es una tradición para demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Ahora, veamos qué está en juego. Como sucedió en las últimas 20 veces y muchas otras veces estuvo a punto de suceder, los legisladores estadounidenses, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no pueden aprobar una legislación común necesaria para financiar al gobierno federal y sus diversas agencias. Todo se reduce principalmente a un desacuerdo partidista, en los cuales los republicanos y los demócratas no pueden o no quieren llegar a un acuerdo. La mayoría de la Cámara es republicana, mientras que los demócratas tienen al Senado. Esta vez, Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, está tratando de impulsar una medida que los republicanos de la línea dura han estado exigiendo durante algún tiempo, o sea, fuertes recortes del gasto federal, junto con algún tipo de medida de seguridad fronteriza más estricta. Los demócratas se niegan a votar a favor de este paquete, e incluso algunos legisladores republicanos lo consideran demasiado extremo, pues McCarthy está luchando prácticamente por complacer a los legisladores de la extrema derecha de su partido. En el Senado se están preparando un paquete bipartidista para poder financiar temporalmente al gobierno. Esto mantendría la financiación en los niveles actuales e incluye también una financiación de ayuda nacional de $6,000 millones y la misma cantidad para ayudar a Ucrania en su esfuerzo bélico. Muchos republicanos pues han expresado abiertamente su negativa a seguir apoyando a Ucrania, argumentando que esas cantidades se gastarían mejor si beneficiarían directamente realmente a los contribuyentes estadounidenses. Su postura pone en relieve los problemas que se avecinan en cuestión de Ucrania, cuando en última instancia, innecesariamente, se adopte un presupuesto federal. Hace unos meses, McCarthy y el presidente Biden llegaron a un acuerdo bipartidista, el cual evitó por poco una crisis presupuestaria similar a la que parece actualmente inminente. Los republicanos de la línea dura, que estaban descontentos con el acuerdo, se niegan ahora a llegar a un acuerdo. El expresidente Donald Trump les ha instado a mantenerse firmes o cerrar el gobierno. Ahora, ¿qué?
El tiempo se acaba y es probable que el viernes por la noche los legisladores adviertan a quienes se verán afectados que se preparen para un cierre del gobierno. Hay esperanzas de una resolución continua, una medida temporal pues que ampliaría el plazo hasta mediados de noviembre. Eso ganaría tiempo, pero los principales puntos de desacuerdo van a permanecer. Con el tiempo, republicanos y demócratas tendrán que llegar sí o sí a un acuerdo, incluso entre sus propias filas, para poder mantener al gobierno financiado y lógicamente abierto. Detrás de cada negociación presupuestaria se esconde la cuestión de la deuda nacional, la cual realmente proyecta una sombra gigante sobre los debates. La deuda bruta de Estados Unidos actualmente representa más del 120% del PIB del país. Esto, datos del Fondo Monetario Internacional. En comparación con la deuda pública media en la Unión Europea, que es del 84%. La deuda estadounidense se ha más que duplicado en los últimos 30 años y se espera que también se duplique en las próximas 3 décadas. Desglosado por cada ciudadano estadounidense, estamos hablando de que asciende casi a los $100,000, increíblemente. Dado el salario promedio, los estadounidenses necesitarían trabajar alrededor de 1 año y medio gratis prácticamente para poder reembolsar la deuda del gobierno, la cual pues prácticamente aumentaría mientras tanto. Ahora, ¿quién se vería afectado por un inminente cierre? La situación recurrente no encontrará a Estados Unidos sin preparación. El gobierno federal tiene sus propios planes de cierre que desempolva cada vez que el país está al borde de un cierre. Aunque la función del Congreso es financiar al gobierno, los legisladores no dejan de recibir dinero cuando no cumplen con sus objetivos. Por otro lado, los 4 millones de empleados federales restantes sí enfrentan la incertidumbre, incluidos los militares. A ellos se les suspenderá el salario y algunos de ellos serán suspendidos mientras dure el cierre. Otros que se consideran esenciales aún tendrán que prepararse o presentarse a trabajar como los agentes de policía. A ellos no se pagará nada durante este impasse. Para muchos de ellos, hasta podría agotar sus finanzas, tal como ocurrió durante el lapso récord de financiación de 35 días en el año 2018 a 2019. La falta de cheques de pago significa incumplimiento de pagos de hipoteca, deudas de tarjetas de crédito y un consumo mantenido en el nivel mínimo. Incluso la economía más fuerte del mundo podría sentir el impacto. Un cierre podría amenazar programas federales cruciales como préstamos a pequeñas empresas, ayuda a inquilinos de bajos ingresos, nutrición infantil y programas de ayuda estudiantil. El último cierre que se ve en la historia de los Estados Unidos costó miles de millones de dólares a la economía estadounidense en general. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el cierre parcial del gobierno de 35 días entre el año 2018 y 2019 redujo la producción económica en 11,000 millones de dólares en los 6 meses posteriores a ese cierre.